nosotras preparamos unos puntos alrededor del tema de la atención psicosocial que tienen una mirada integral, en tanto la atención psicosocial, como le acaba de decir Ángela María, empieza desde el momento en que la víctima entra a la ruta o quiere acceder a sus derechos. Algunos elementos que consideramos y que se traducen en obstáculos para la implementación de la Ley 1719 tienen que ver con, primero, un número reducido de personas asignadas a los equipos encargados de la atención y, en algunos casos, su escaso nivel de formación en torno a la violencia sexual, a la prevalencia de este delito en el contexto del conflicto armado, a los derechos de las víctimas y a sus obligaciones respecto a la asistencia, al acompañamiento y a la asistencia técnico-legal también. Preocupa también los prejuicios de algunos funcionarios públicos respecto a la violencia sexual y el trato revictimizante que se deriva de esos sistemas de significados y creencias que desestiman la gravedad de los delitos sexuales. También se encuentra la rotación constante del personal, las dificultades en la contratación y la ausencia de escuelas de formación permanentes en lo que se refiere a la atención a la documentación y a la investigación de crímenes de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Un segundo punto es la negligencia en la que recaen las instituciones respecto a la documentación rigurosa de los casos de violencia sexual, que permita comprender las particularidades de este delito en cada territorio y de esta forma fortalecer los procesos de investigación de la violencia sexual como delito internacional. Encontramos también la ausencia de instalaciones locativas adecuadas que garanticen la seguridad, confianza y confidencialidad para los procesos de recepción de denuncias, de documentación de casos y de atención, sobre todo en las áreas rurales. Y paralelamente, no existen procedimientos que garanticen contextos dignificantes para las personas víctimas que se desplacen del área rural a los cascos urbanos a denunciar sus casos. Y con eso nos referimos, no hay auxilios de transporte, de alimentación y de hospedaje, y muchas veces los casos quedan trancados por esas limitantes. En algunos casos se conoce la Casa de la Mujer, y esto es algo muy delicado. Las mujeres refieren que la información que ellas brindan a las autoridades se filtran a los actores armados, poniendo en riesgo su vida e integridad personal. Esta es una de las barreras más complejas, en tanto acrecienta la falta de confianza en el Estado por parte de la sociedad civil y pone en cuestión la legitimidad de las instituciones en los territorios. Respecto a las obligaciones del sistema de seguridad social en salud, de contar con profesionales idóneos y con programas especializados para la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, encontramos que en algunos municipios donde tenemos presencia, las mujeres refieren que esta obligación depende en gran medida de la voluntad política de la administración local. En muchos municipios esa atención es insuficiente y en el caso de las áreas rurales es casi nula. Varios casos que la Casa de la Mujer acompaña de mujeres víctimas de delitos de violencia sexual perpetrados por el Bloque Calima, siendo ellas víctimas que han realizado la denuncia penal y se encuentran en procesos de justicia y paz, no cuentan con asistencia en salud, no han recibido acompañamiento psicosocial, carecen de información y orientación y presentan confusiones frente a los procesos abordados ante la UARIP, la Defensoría del Pueblo, la Personería, entre otras. Pues no hay una coordinación o articulación entre estas entidades y no hay información oportuna y eficaz para las mujeres. Incluso hay ausencia de información por parte de su representante judicial, delegada por la Defensoría del Pueblo, pues las mujeres no saben a nombre de quién firman poderes judiciales. Estos son formatos preestablecidos y no pueden comunicarse directamente con sus representantes. Esos representantes judiciales han solicitado a través de oficio narraciones escritas de los hechos a las mujeres, sin tener en cuenta que no son mujeres alfabetizadas y que no se encuentran en un proceso de acompañamiento psicosocial como para describir sus hechos, de los hechos de delitos sexuales, por escrito y para que se los manden. Es importante señalar también que el acompañamiento psicosocial en los territorios ha sido una tarea que ha venido desarrollando las organizaciones no gubernamentales, nacionales y algunas internacionales, que han realizado esfuerzos para perdurar en los territorios y han ganado la legitimidad con las comunidades en esta tarea. Es necesario por ello, como ordena la ley,
que las personas que lo deseen lleven a cabo sus procesos de acompañamiento psicosocial con las organizaciones en las que confían y que el Estado garantice la posibilidad y continuidad de dichos procesos. Creemos que la perduración del conflicto armado en distintos territorios de la nación en la actualidad ha creado un clima de miedo e inseguridad que no solo lo experimentan las víctimas, sino también miembros de la institucionalidad, que sienten que no tienen garantías para llevar a cabo sus obligaciones. En este punto, es fundamental que las BACRIM sean consideradas como estructuras armadas que tienen el dominio de los territorios y que se adopten medidas claras y contundentes para desarticular estas estructuras. El mantenimiento del conflicto armado, la impunidad y la falta de garantías de no repetición son obstáculos para la reparación integral que tienen que ser superados. Es necesario que el Estado atienda las causas estructurales del conflicto armado desde estrategias distintas a la militarización, ya que esta estrategia trae una serie de riesgos para la vida de las mujeres que ya seguramente acá conocemos, y que permitan realmente transformaciones culturales, económicas y sociales que generen rechazo por la violencia sexual. Muchas gracias.